Buenos días, ¿qué tal? Feliz jueves de luna llena en el signo de Piscis, agüitas profundas, removiendo emociones. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Vas sintiendo que te van de alguna manera tocando, recordando cositas? ¿Te traen algún mensaje, esas emociones incrustadas? Sabes que siempre nos dan información de algo, cualquiera sea la que estamos viviendo. Como el signo de Piscis rige también hormonas como la endorfina, que es la hormona de la felicidad, siempre Piscis peca un poco de decaimiento, así que vamos a darle un poco de energía, un poco de power. Vamos a empezar con el saludo del león, que lo hicimos en la última práctica. Inhalo profundo y al exhalar flexiono suavemente las rodillas, apoyo las manos en las rodillas, me voy hacia adelante, abro los ojos e intento llevarlos hacia la punta de mi nariz y la boca también. Inhalo, exhalo. Inhalo. La salida de aire profunda, sacando la lengua bien hacia afuera. Listo. Vamos a pegar ahora unos saltitos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo brazos. Inhalo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo, bajo nuevamente brazos. Vamos a intercalar ahora saltos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo y hago respiración del león. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo, suelto todo ese caos. Inhalo, arriba, exhalo. Inhalo profundo, junto palmas de las manos arriba y al exhalar, bajo brazos a los lados del cuerpo. Inhalo, calma. Exhalo, calma. Inhalo, compasión. Exhalo, compasión. Inhalo, amor. Exhalo, amor. Llevo los brazos ahora en Agni Mudra hacia el pecho, sintiendo la activación de mi cuerpo después de haber movido de esta manera tan aeróbica. Sentimos el latido, nos sentimos vivos, vivas. Apretando con el pulgar suavemente el esternón, vamos a ir marcándonos la práctica de hoy. ¿Qué queremos para hoy? Luna llena, se cierra un ciclo. ¿Qué quieres que se vaya con ella? Algún aspecto tal vez de tu vida, de tu carácter, de tu comportamiento, algo que sientes que se repite, algo que te limita tal vez a alcanzar tus sueños, eso que está tan relacionado con Piscis. Exhalo. Vamos a ponernos al principio de nuestra colchoneta. Eso es, piecitos separados al ancho de nuestras caderas. Inhalamos, brazos hacia arriba, acompaña la mirada también, abro el pecho. Exhalo, me pliego en una pinza. Intento con cada exhalación llevar la frente hacia las rodillas. Inhalo, mirada hacia adelante, mano debajo de las rodillas. Exhalo, me pliego. Inhalo, estiro bien columna, exhalo, 2. Inhalo, mirada hacia adelante, estirando bien esa espalda. Exhalo, cae todo el peso de la columna con mi pecho hacia mis rodillas. Exhalo, llevo pierna izquierda hacia atrás. Voy a intentar llevar suavemente la pierna derecha un poquito hacia adelante para poder bajar aún más la cadera.
en la cadera se alojan esas emociones heredadas, emociones nuestras también. Por eso es que le vamos a dar movimiento, porque parte de ese sufrimiento que a veces sentimos está relacionado con esas emociones que están ahí, que tienen que saltar, salir. Abrimos pecho también para que salga ese perdón desde lo profundo de nuestro corazón. Inhalo y exhalo 5 veces, a tu ritmo, a tu tiempo, escuchándote siempre. Esto no se trata de gimnasia rítmica, esto no es gimnasia para mostrar quién es más flexible que quién. El cuerpo solo va marcándote tu ritmo. Dale amor, que seguro que vas a lograr que vaya en sintonía con lo que quieres. Plancha. 5 respiraciones aquí también. El mejor yogi no es aquel que tiene mayor flexibilidad física, sino mental. Estamos en plancha, llevamos rodilla derecha hacia el pecho izquierdo. Aguantamos ahí. Estiramos luego. Bajamos suavemente cadera para después elevarla hacia arriba, estirando brazo, apoyándonos bien en la palma de nuestra mano que queda y en nuestros talones, aunque no se puede apreciar aquí en la imagen. Exhalo. Vuelvo nuevamente a plancha. Perro mirando hacia arriba, me quedo apoyado en las empeines, levantando los muslos, los brazos bien estirados, mirada hacia arriba, cuello, no cargo los hombros, se encuentran separados de las orejas. Exhalo, Adho Mukha Svanasana, perro mirando hacia abajo. Apertura bien de esa cadera, estiro bien la espalda, omóplatos quieren juntarse entre sí, bracitos estirados, la cabeza con la coronilla hacia la colchoneta, cadera hacia arriba y hacia atrás. Inhalo y exhalo, 5 respiraciones aquí también. Mirada entre mis manos, inhalo, exhalo, pego un brinco y voy subiendo suavemente cada hueso, cada vértebra de mi columna, hasta quedar completamente estirada. Llevo brazos hacia arriba, hacia el cielo. Recojo palmas de las manos, Agni Mudra. Integro. Inhalo, brazos estirados hacia arriba. Exhalo. Pinza de pie. Pierna derecha ahora hacia atrás. Suavemente, pierna izquierda un poco hacia adelante para bajar aún más la cadera, para favorecer esa apertura, ese movimiento de toda esa zona inguinal. Bajo rodilla, bajo empeine, bajo toda la pierna derecha. Llevo brazos hacia arriba y hacia atrás. Apertura de pecho, mirada hacia arriba, entregando hacia el amor del universo, hacia toda esa infinidad de posibilidades. Exhalo. Traigo manos a los lados de mis pies. Levanto rodilla del piso, llevo pierna izquierda hacia atrás, me quedo en una plancha. Fuerza en esos brazos, fuerza en ese abdomen. Inhalo y exhalo. Traigo ahora pierna derecha hacia mi pecho izquierdo. Estiro pierna derecha ahora, bajo suavemente y luego elevo cadera hacia arriba.
Mirada hacia arriba, acompaña el movimiento. Mi cuerpo, esta postura es un poco exigente, sería de un nivel intermedio, un nivel básico con mucha disposición. Exhalo, vuelvo a la postura de la plancha. Bajo en Chaturanga. Vamos a irnos ahora a Cocodrilo, Nakrasana. Apoyamos las manos una arriba de la otra. Y ahí ponemos nuestra frente, los pies apoyando la cara interna en los bordes o por fuera de la colchoneta. Y nos quedamos en esta postura. 5 respiraciones nuevamente. Inhala, exhala. Conecta con esa fuerza de tu tercer ojo también implicada, ya que Piscis también trabaja sobre la glándula pineal, hipófisis. Conecta, visualiza con Ajna, con el tercer ojo. Apoyo en peines, manos bien pegadas a las costillas. Aquí tengo 2 opciones, levanto en cobra o apoyo bien en peines, levanto muslos, estiro brazos en un perro mirando hacia arriba. Apoyo rodillas y me voy hacia atrás descansando en Balasana, en niño. Los brazos bien estirados, la cadera descansa, las nalgas descansan sobre los talones. Siento la apertura de mis caderas, si me viene algún sentimiento, alguna emoción. Sentir es la clave de esta luna llena en Piscis. Vamos a irnos ahora hacia conejo, apoyando las manos por delante de las rodillas y balanceamos yéndonos hacia adelante, apoyando la coronilla en la colchoneta. Despego en peines, pierna y vuelvo a niño. Inhalo, movimiento de bisagra, puedo también sujetarme de los tobillos. Exhalo, suave, siempre escuchando el cuerpo. Inhalo nuevamente, apoyo bien esa coronilla. Traigo sangre hacia mi cerebro. Trabajo en esa circulación, en esa purificación, para poder tener una apertura. Exhalo, suelto, relajo. Quedo unos segundos descansando en Balasana. Los brazos caen paralelos al piso, descanso los hombros. Voy subiendo suavemente, quedándome sentada en postura de diamante. Apoyo bien esa cadera, bien esos isquiones. Coxis se encuentra apoyado en la colchoneta. Mis empeines también apoyados, realizando esta apertura. Si no puedo, me puedo poner un bloquecito, un almohadón en las nalgas. Inhalo, llevo brazos hacia arriba, exhalo, redondeo la espalda.
Inhalo, brazos hacia arriba, apertura, conectando. Exhalo, redondeo la espalda, brazos a la altura de mis hombros cuando bajo los brazos. Inhalo arriba, en esa conexión con lo divino, pero a su vez anclada a la tierra, que es lo que me pide también este sol en Virgo. Inhalo, exhalo. Inhalo, conecto con toda esa parte espiritual que está ahí, que puede ser que esté olvidada, pero que está ahí, esa información. Vamos a sentarnos con las piernitas estiradas, ponemos nuestro bloquecito, si lo tenemos, nos sentamos sobre nuestro bloque para trabajar ahora pies y tobillos, que también están implicados, también son órganos relacionados con Piscis. Espalda recta, lo más recta que podamos, evitando esa torsión, esa curvatura. Estiro pierna izquierda y hago movimiento hacia adelante y hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Bajo, cambio de pierna. 5, 4, 3, 2, 1. Bajo. Hago giros ahora con la pierna izquierda, cambio de pierna hacia un lado 5 veces, cambio hacia el otro lado. Giro nuevamente hacia un lado, pierna derecha ahora, giro hacia el otro lado, bajo, traigo pierna izquierda ahora apoyada sobre mi muslo para darle unos masajes, unos movimientos de rotación, un poco de cariño a esos pies, a esos deditos que nos llevan a todas partes, nos permiten movilizarnos hacia nuestras metas, ¿por qué no? Vamos a llevar los deditos hacia adelante y hacia atrás, estirando bien toda la zona plantar. Vamos a dar unos golpecitos, ponemos la mano en forma de cuenco y damos unos golpes con el dedo pulgar, con la parte de la yema, le damos recorremos el camino por el centro del pie, dándole un masaje ahí, activando todas esas zonas, todos esos terminales nerviosos también que tenemos en el pie. Cambiamos de pierna, giros, le damos los golpes, ya sea con la mano o con la palma. Pasamos el dedo pulgar entre medio de los dedos, por la planta, perdón. Estiro ahora, voy hacia adelante y hacia atrás con las dos piernas juntas. Puedo ya retirar el bloque. Apoyo bien mis isquiones, abro un poco las nalgas, deditos bien activos, indicando hacia el techo, piernas bien estiradas, apoyo las palmas de las manos, los brazos están también estirados, mirada hacia adelante, el cuello está también recto, no subo los hombros, inhalo y exhalo, todo mi cuerpo está aquí activo. La respiración, ese fortalecimiento también en mi abdomen. Inhalo y exhalo. Vamos a irnos ahora hacia pinza, ponemos los deditos en forma de araña. Inhalo mirando hacia adelante o tenemos, te voy a dar a conocer ahora otra forma de hacer la postura de la pinza, que flexiono mis rodillas, las pego bien a mi pecho, a mi panza, inhalo profundo
Y al exhalar, tiro como un panzazo hacia mis muslos y voy bajando suavemente. Vuelvo a inhalar, panzazo nuevamente. Y cada panzazo bajo suavemente un poco más. Haz ese movimiento de bisagra, que salga el movimiento desde tu cadera, que no sea curvando simplemente la espalda. Inhalo, exhalo, bajo. Inhalo profundo, exhalo lo máximo que puedas. Puedes apoyar las manos sobre los tobillos, sobre las rodillas. Si llegas un poco más, abrázate a tus pies, a las plantas de tus pies y suelta, libera. Inhalo, exhalo. Me voy incorporando, espalda recta. Quedando sentada. Volvemos nuevamente a nuestro bloque. Vamos a ponerlo a modo de almohadita. Y si tienes un cojín por ahí, pues te invito también a apoyarlo sobre el bloque y la parte baja bien por arriba de nuestras lumbares. Nos apoyamos, juntamos plantas de los pies y las rodillas caen a ambos lados, realizando una apertura amplia de nuestra cadera. La cadera está relacionada, estos serían estos dos chakras principales. Chakra raíz y segundo chakra. Svadhisthana justamente se relaciona, que es el segundo chakra, con la creatividad, que es una de las características principales de Piscis. No por algo es un centro creativo. En nosotras tenemos nuestra útera que nos permite crear, albergar vida. Y no solamente vida a nivel de reino, ¿no? De reino animal, de crear vida, sino ahí donde se albergan nuestros sueños, en realidad, nuestros proyectos. Desde ahí podemos darle esa fuerza, ese empuje a los hombres también que nos están viendo. En algún momento fueron albergados y ese fue su primer hogar, su primera casa. Entonces, para todos, la apertura de las caderas, las emociones están en todos. En este momento también es tiempo de integrar tanto la energía de la diosa como la del mago, del hechicero, hacer esa comunión para poder permitirnos vivir en equilibrio, en paz, en gozo, en compasión con el otro. Inhalo profundo, exhalo. A medida que se liberan mis caderas, que se sueltan, esa energía, ese prana va subiendo, atravesando mi tercer chakra, dándome la fuerza de un guerrero para llegar a mi corazón y desde ahí expandir a cada célula de mi cuerpo amor. Sube por la garganta para que de mi boca solo salgan palabras divinas. Sigue subiendo un poco más hasta llegar a mi tercer ojo, pidiéndome ver la verdadera esencia de las cosas y no perderme en cosas superfluas, no perderme en esta matrix, sino ascender
conectar con ese ser superior que soy, para luego llegar a nuestra coronilla y de ahí expandirse y realizar esa conexión entre lo sagrado y entre lo terrenal. Ambos extremos se encuentran alineados y son parte de lo mismo. Inhalo, exhalo. Voy moviendo suavemente, muñecas, estiro los pies, retiro, almohadita, cojín, me abrazo las rodillas, me doy un amorcito del bueno, del que solo me puedo dar yo, a mí. Ese amor del bueno, del que quiero recibir, pues de ese mismo me doy, sin limitaciones. De lado, suavemente, me voy incorporando, me voy sentando para sentarme en postura fácil o postura de loto, la que tú quieras, la que tú elijas, la que te sea más cómoda. Vamos a llevar las manitas al pecho, espalda recta. Nuevamente haz mi mudra. Integra cada movimiento, cada asana, el prana que se ha despertado, esa energía vital, esa fuerza interna. Conecta con el arte, la imaginación. Aprovecha esta luna para meditar. Recuerda, respira, sonríe y agradece. Namaste.